Bienvenidos queridos amigos a nuestro canal Homilética para Todos. Hoy tenemos el análisis de un bosquejo que nos ha enviado uno de nuestros estudiantes del curso de Homilética para Todos. Nos dio la oportunidad de analizarlo así en público a través de un video porque otros pueden aprender a revisar sus propios bosquejos de sermones. Es la práctica de ese ejercicio de redactar y revisar bosquejos de sermones nos ayuda a mejorarlos grandemente. Entonces vamos a aprovechar esta oportunidad de que tenemos para revisar el siguiente bosquejo de sermón y que asimismo les dejemos a ustedes una enseñanza de cómo depurar, mejorar lo que sería nuestro bosquejo de sermón. Bueno, aquí tenemos nuestro bosquejo de sermón y se titula Favoritismo. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente: revisemos el propósito. El propósito dice acá regular las preferencias o bien evitarlo para no caer en la discriminación. Bueno, vamos a hacerle un análisis posterior a algunos puntos previos. Y ya sabemos que lo que él quiere es evitar que en la congregación se tenga esta conducta de favorecer más a unos que otros. No hay que ser parciales en nuestro trato con los demás. Eso es el apunte hacia donde se dirige este bosquejo de sermón o este sermón. Ahora vamos a ver las partes que tiene este bosquejo de sermón. Recuerden que acá en Homilética para Todos enseñamos que los bosquejos deben construirse con 6 partes esenciales. 1, el título. 2, texto. 3, propósito, introducción. En el desarrollo, que ustedes saben que inicia en los puntos mayores que están señalizados con romanos, ahí están. Y también tiene una conclusión. Entonces podemos decir que este bosquejo de sermón por lo menos está bien completo en sus partes. Tiene todas las partes que nosotros enseñamos. Y como ya hemos dicho, si hay alguna que usted piensa que debería agregarse a este esquema, es muy seguro que esa parte que usted piensa que se puede agregar puede caber en cualquiera de estas partes que ya hemos señalizado. Ahora bien, tenemos un texto que específicamente habla del favoritismo, de ser parciales en nuestro trato con los demás, y vamos a seguir con el análisis de las ideas, cómo están ordenadas, para que usted vea la coherencia que tiene un bosquejo de sermón. Ya cuando usted terminó, necesita revisar las ideas principales, en este caso las que están con números romanos. Entonces, la primera idea principal o división principal dice: ¿qué es el favoritismo? ¿Qué es el favoritismo? Una buena pregunta, porque si yo tengo este tema del favoritismo, necesito decirle a los hermanos qué significa para advertirles que puede ser un beneficio o puede ser un perjuicio. Una vez conociendo el sentido de esta palabra, entonces nosotros podemos darle a entender a los hermanos la importancia que tiene o seguir con esa conducta o abandonar esa conducta. Solo cuando somos conscientes de algo es que podemos definitivamente ponerle mucha atención, abandonar o a fortalecer esa conducta. La segunda idea principal es esta: ¿qué problemas trae el favoritismo? Me gusta porque en primer lugar hace una pregunta y dice qué es el favoritismo. Ahora que ya sabemos qué es, nos dice qué problemas o qué perjuicios nos trae esa conducta. Recuerden que si elegimos un tema para predicarlo, ese tema seguramente, o no seguramente, sino que así es, ese tema tiene varios aspectos que nosotros tenemos que abordar en nuestra presentación de sermón. Un tema puede tener varios aspectos que necesitamos explicárselo a los hermanos. Entonces, al menos acá se nos está dando la definición y se nos está diciendo ahora en el segundo punto principal que este tipo de conductas nos perjudican. Por lo tanto, dice qué problemas trae. Se está dando por hecho que trae algún problema a aquel que practica el favoritismo. Y
la última división principal dice cómo prevenir el favoritismo. Me gusta lo que estoy viendo acá porque en esencia, cuando usted vaya a revisar la coherencia temática, los propósitos deben ser redactados de una forma diferente. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a hacer es exponer la palabra de Dios para que quien está escuchando tome el consejo o lo abandone. Así es, lamentablemente, así es. Quisiéramos que fuera de otra forma, pero no. La verdad es que acá debería escribirse de una forma diferente este propósito. El propósito por lo menos tiene tres partes. En todo discurso el propósito debería tener tres partes. ¿Qué quiero conseguir? ¿Cómo lo voy a conseguir? ¿Y para qué quiero conseguir eso? Esas tres preguntas deben estar respondidas en el propósito. Entonces, acá yo escribiría lo siguiente. Vamos a ver. Exponer la gravedad de la parcialidad con las personas. Aquí digo qué es lo que quiero, qué es lo que quiero hacer con ello. Yo quiero exponer que esa conducta del favoritismo, de la parcialidad, es un asunto peligroso, que es grave. Eso es lo que yo quiero. Yo les quiero dejar sentado en la conciencia a los oyentes que ser parcial con la gente es muy delicado, trae problemas y debemos tener cuidado. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Mediante la exposición de Santiago 2, 1 al 13. Ok, aquí estoy diciendo que voy a enseñarle a los hermanos la gravedad de esta conducta y que para lograr hacer esa exposición voy a usar Santiago capítulo 2, versículo 1 al 13. Ahora, ¿para qué? ¿Por qué quiero exponer este tema? ¿Para qué? ¿Qué voy a conseguir o qué van a conseguir los hermanos al practicar este tema que les voy a exponer? Bueno, para lograr una mejor comunión entre los miembros de la congregación. Muy bien. Entonces acá vamos a descartar que se escriba de esa forma. Entonces, en este otro propósito que hemos redactado nuevamente, dice exponer la gravedad de la parcialidad con las personas mediante la exposición de Santiago 2, 1 al 13. Para lograr una mejor comunión entre los miembros de la congregación. Entonces aquí ya está bien claro lo que yo quiero hacer y cómo lo voy a hacer y para qué lo quiero hacer. Entonces esta idea que tengo acá es lo que me va a guiar en toda la redacción de mi bosquejo, porque esa idea que yo tengo ahí, tengo que argumentarla en todo el cuerpo de mi bosquejo de sermón. Comenzando desde la introducción hasta la conclusión, todo lo que yo vaya a decir debe ayudarme a conseguir esto. Mire, bueno, vamos ahora a la introducción. Dice la introducción, y aquí es donde tenemos que poner ya bastante atención porque comenzamos a construir la redacción de nuestro tema. Y acuérdense que la homilética específicamente es escribir nuestras ideas de forma coherente y fluida para que puedan ayudarnos a predicar con potencia cuando lo hagamos. Bueno, veamos cómo inicia este bosquejo de sermón. Dice, el favoritismo es la preferencia o el prejuicio. Aquí hay una cosa. Luego dice aquí, mostrar favoritismo es dar preferencia a una persona por encima de otras con los mismos derechos. Esto está bien interesante. Es
parecido a la discriminación y se puede basar en condiciones como la clase social, la posición económica, la ropa, las acciones, etc. Ok, ahora vamos a ver el cuarto punto de la introducción. Que Santiago se refiera específicamente al pecado del favoritismo significa que este era un problema común en la iglesia primitiva. Bueno, aquí tenemos un problema bastante interesante que no debemos pasar por alto. Porque mire, la redacción de un bosquejo de sermón no consiste simplemente en que sepamos cómo van las ideas y cómo vamos a simbolizarlas. No. La redacción del bosquejo tiene que ver específicamente con el orden en que yo voy a colocar mis ideas en el bosquejo de sermón. Aquí, estas primeras 3 ideas, por eso lo teníamos señalado acá, miren, es directamente una respuesta a esta pregunta. Fíjese, estas primeras ideas es una respuesta a esta pregunta. Por lo tanto, estas ideas no deberían ir ahí. Vamos a hacer algo. Vamos a quitar estas ideas de acá, estas 3 ideas, y vamos a tratar de utilizarlas en otro momento. Vamos a ver. Vamos a tratar de utilizarlas en otro momento. Vamos a ponerlas por acá para ver si en algún momento las podemos utilizar. Muy bien, por eso había puesto esa flechita que me estaba indicando que ahí no era el lugar de estas ideas. Más bien, aquí podría poner de esta manera. Queridos hermanos, hemos notado que en nuestra congregación no damos un trato igualitario. No nos damos un trato igualitario, imparcial. Y eso no es la voluntad del Señor. Por decir algo así, queridos hermanos, hemos notado un gran problema en la congregación. Vemos que no nos damos un trato por igual unos con otros y por eso necesitamos hablar de ese tema. Ok, ahora ya tenemos esta primera idea con la que estamos comenzando a hablar acerca del favoritismo y luego decimos, Santiago se refiere específicamente al pecado del favoritismo. Esto significa, y me gusta aquí como lo escribió con esta palabrita, que Santiago se refiera específicamente al pecado del favoritismo, significa que este era un problema común en la iglesia primitiva. ¡Wow! Así como es en nuestra congregación un problema severo, también ya lo era en la iglesia primitiva. Entonces, no somos nuevos al comenzar a tener esa conducta discriminatoria. Definitivamente es verdad. Este es un buen punto que me parece bien redactado, pero yo lo dejaría entonces con estos 2 puntitos en la introducción. Así dejaría mi introducción con 2 puntitos específicos. Miren, tengo mi introducción y la tengo con 2 puntitos específicos. Ahí lo puede ver. Estos 2 puntos concuerdan entre sí porque dice, hermanos, nosotros aquí tenemos un problema de parcialidad. Y también en el punto número 2 llegamos a caer en la iglesia primitiva. Había también este problema porque Santiago en el capítulo 2 habla de este asunto. Ahora, entramos de lleno a nuestro sermón específicamente, ya cuando estamos en la exposición. Hermanos queridos, ¿qué es el favoritismo? Aquí mi hermano hizo algo. Puso versículo 1 al 4 y los puso acá por escrito. Bueno, la única cosa que hace este asunto de poner todo el texto aquí es favorecer que uno directamente no abra la Biblia. Pero lo mejor sería como quitar esa parte y leerlo directamente del texto bíblico. Lo mismo está pasando acá. A ver, permítame ver algo primero. Dice acá, mire, la fe debe ser sin parcialidad.
Aquí yo hice un señalamiento con esta rayita. ¿Qué quiero decir? Fíjese bien. La primera idea principal dice qué es el favoritismo. Nos llama la atención a un significado. Pero, ya que esto es una pregunta y esto es una idea secundaria o una explicación de esto que tenemos acá como punto A debería ser una explicación o una respuesta de esto que es una pregunta. Ahora sí, vamos a quitar esto. El hermano está usando una versión diferente a la 1960. Y aquí tenemos entonces que, si ustedes se fijan, dice, la fe debe ser sin parcialidad. Probablemente, como está siguiendo la secuencia de los versículos 1 al 4, está tratando de ir explicando los versículos poco a poco. Sin embargo, las ideas no se presentan como bien redactadas siguiendo la temática de los versículos. Entonces, aquí nosotros tenemos una pequeña dificultad. Aquí hay una cita bíblica, miren. Aquí hay una cita bíblica que es esto, entiendo. Muy bien. Vamos a quitarlo porque estamos diciendo de que esto abulta bastante el bosquejo del sermón y nos impide tener un bosquejo un poquito más claro con relación a las ideas que están plasmadas en él. Y cuando tenemos esto, tenemos un problema que podemos confundirnos con los textos. Al tener tanto texto, un mar de palabras allí en el bosquejo, podemos pasar una dificultad de comprensión y de identificación de las ideas esenciales que queremos tocar. Pero vamos a leer acá, dice, recuerden que la palabra celestial, el Padre Celestial a quien ustedes oran no tiene favoritismo. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él mientras sean extranjeros en la tierra. Versículo 17, el 22 dice, al obedecer la verdad ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. La fe debe ser sin parcialidad. Muy bien, aquí hay una idea interesante porque el apóstol Pedro nos está llamando a tener la conducta del amor y la comunión unos con otros. Aunque directamente no estoy respondiendo esta pregunta, puede servirme esta idea que tengo acá. Vamos a quitar los versículos porque ya tengo la cita bíblica acá, miren, aquí tengo la cita bíblica y por lo tanto lo puedo leer directamente de la escritura para que el bosquejo no me quede demasiado abultado. Muy bien, entonces vamos quitando algunas cosas que señalizamos acá para que tengamos un bosquejo más limpio. O bueno, a ver, ordenemos esto también. Muy bien, ordenamos acá. Vamos a ver. ¿Qué es el favoritismo? Recuerden, ideas secundarias tienen que responder a esto porque es una pregunta. La fe debe ser sin parcialidad. Aquí tenemos un pequeño cruce. Luego en el punto, subpunto 2 o el B, dice, ¿qué es el favoritismo? Es la actitud de hacer acepción de personas con prejuicios egoístas. Muy bien, aquí ya sí tengo una respuesta a esta pregunta. Acá cada subpunto o idea secundaria tiene que responder necesariamente a esta pregunta. Si no responde, entonces tengo que buscar cómo redactar de una forma diferente mis ideas para que ellas me ayuden a ir hablando de forma fluida. Porque si tengo un sermón, un bosquejo bien estructurado, no solamente va a ser sencillo exponerlo para mí por la fluidez de cómo va cayendo cada una de las ideas, sino que al que está escuchando también le va a servir porque podrá comprender con facilidad por la coherencia con la que el expositor está hablando. Dice, es la actitud de hacer acepción de personas con prejuicios egoístas. Entonces cita Hechos capítulo 10 versículo 34. Entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. Muy bien, esto es en la casa de Cornelio. Quitemos esto porque ya lo tenemos citado. Entonces el favoritismo se puede dar aquí. Ya el hermano está haciendo algo muy interesante. Lo que está haciendo es ampliando esta idea. ¿Por qué podemos mostrar acepción de personas? Por la ropa elegante que tienen, por la posición económica, por el nivel académico.
Y cierra con una interesante idea. Hermanos, esta actitud es discriminación. Muy bien, me parece acá que dándole una redacción un poquito más pulida, podemos dejar un buen bosquejo armado acá. Ahora, acá tenemos 1, 2, 3 puntos, pero no veo que correspondan directamente a uno de estos o que sean una idea secundaria o una idea de tercer lugar. Se mira que son ideas de tercer lugar, pero vamos a leer a ver dónde caben estas ideas que tiene escrita aquí mi hermano. El favoritismo es la preferencia, bueno, perdón, si son las ideas que yo había traído anteriormente, ¿verdad? Aquí las habíamos pegado, ok. Saben, lo que podemos hacer con esto es ampliar estas ideas. Mire, vamos a hacer esto. Aquí tenemos una C, le podemos poner aquí D, A, B, C, D, E. Porque recuerden que habíamos dicho que estas ideas son ni más ni menos explicaciones de qué cosa es el favoritismo. Por lo tanto, nos servían ahí. Ahí era que nos servían estas ideas A, B, C. Miren, tenemos entonces que para responder qué es favoritismo hay 5 ideas, pero dudo mucho que esté bien encajada la idea, la primera idea secundaria, es decir, la A mayúscula. Entonces ahora vamos a ver cómo se responde a la pregunta ¿qué es el favoritismo? Si partimos del B, es la actitud de hacer acepción de personas. El favoritismo es la preferencia o el prejuicio. El favoritismo es mostrar favoritismo, es dar la preferencia a una persona por encima de la otra con los mismos derechos. Esta oración me parece muy buena porque es una definición bien interesante. Solamente que aquí ya ustedes pudieron notar que estamos como redundando en las ideas que se están presentando acá. Es parecido a discriminación y se puede basar en condiciones como la clase social o la posición económica de la ropa. Aquí ya se dijo esto acá, miren. Entonces vamos a quitar esta idea. La vamos a quitar porque de hecho ya se argumentó acá. Y ahora vamos a ver, el favoritismo es la preferencia o el prejuicio. Es la actitud de hacer acepción de personas. Esto lo vamos a quitar también y vamos a dejar mostrar favoritismo y dar preferencia a una persona por encima de otras con los mismos derechos. Esto me parece excelente idea. Entonces acá tenemos A, B, C. Pero yo sugiero que podamos revisar la primera idea secundaria. Ok, y aquí tenemos una idea un poquito más amplia. La B es la única que tiene ideas para ampliar lo que se está diciendo acá. Muy bien, entonces el primer punto principal nos quedaría de esta forma. Veamos entonces ahora el segundo punto principal. Vamos a ver algo acá, ok. El segundo punto principal sería este. Es también otra pregunta. Wow, nos lanzó. Ok, tenemos también otra pregunta. Fíjese bien acá. El problema, ¿qué problemas trae el favoritismo? Y nos cita Santiago, pero entonces acá lo estamos poniendo un poquito de más, Santiago, porque lo estamos duplicando. Estamos duplicando el texto de Santiago. Entiendo que son todas estas oraciones que aparecen acá. Vamos a hacer algo, quitamos esto, porque ya lo tenemos citado ahí, para que no nos abulte en gran manera el texto. Y acá entonces tenemos la pregunta. ¿Qué problemas trae el favoritismo? Dice acá, quebrantar la ley del amor. Me parece muy bueno esto, porque ya es una respuesta directa a la pregunta ¿qué problemas trae el favoritismo? Muy bien, aquí se hace uso del recurso de los versículos. Vamos a omitirlos acá. Ok. Entonces los quitamos acá para que dejemos menos abultado el texto. Y dice luego acá, quebrantar el segundo mandamiento. Muy bien, aquí dice, ¿qué problemas trae el favoritismo? Quebrantar la ley del amor. Quebrantar el segundo mandamiento. Bueno, probablemente acá tengamos una pequeña redundancia,
Sin embargo, no se nota mucho, pero hay una pequeña redundancia porque si quebrantamos la ley del amor, el amor lo aplicamos a otras personas. Y quebrantar el segundo mandamiento, bueno, pero es que el segundo mandamiento tiene que ver directamente con amarnos a nosotros. El primero es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo también, como a uno mismo, ¿verdad? Bueno, quebrantar el segundo mandamiento, Mateo 22, 39 y 40, hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ese es el primero. Toda la ley, o es el segundo, sí, es el segundo mandamiento. Toda la ley que existe desde los profetas se basa en estos mandamientos. Muy bien, entonces solo vamos a dejar el versículo citado y vamos a seguir en nuestra interpretación de este bosquejo. Entonces, esta idea secundaria 2 trae acá dos explicaciones. Por esto pecamos si quebrantamos el segundo mandamiento. Ejemplo del pecado del favoritismo, Aarón y María. Muy bien, aquí él está ampliando muy bien su bosquejo de sermón, su idea, y está dándonos bastante bien. Este punto número 2 lo veo mucho mejor que este primero porque hay una pregunta y se contesta de forma directa a esa pregunta e incluso se hace un razonamiento y se hace una ilustración con lo de María y su hermano Aarón. Tercer punto principal, y parece que el último sería cómo prevenir el favoritismo. Me parece muy bien, genial, porque acá en primer lugar tenemos una definición, hablamos de las consecuencias y ahora hablamos de una solución. ¿Cómo prevenimos este tipo de conductas? Versículo dice 12 al 13. Entonces todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley. Bueno, quitemos esto porque sabemos que no queremos un sermón muy abultado. Reconocer que un día seremos juzgados. Muy bien. ¿Cómo prevenir esto? Acordémonos, hermanos, que vamos a ser juzgados si no prevenimos ese tipo de conducta. Ahora vamos a ver acá, dice 1. Por la ley del Evangelio debemos portarnos bien, tratar a los demás con amor. Me parece muy bien esto. Mire, solo vamos a hacer esto. Vamos a quitar el texto y vamos a dejar solo el versículo para que nos resulte un poquito más cómoda la exposición de este bosquejo de sermón. Fíjese bien. ¿Cómo prevenir el favoritismo? Aquí tenemos los versículos 12 y 13. Bueno, reconociendo que un día vamos a ser juzgados por todo lo que hablamos y hacemos, y esto incluye tratar de forma parcial a la gente. Vamos a ser juzgados por la ley del Evangelio. Aquí cita muy bien el hermano. Vamos a ser juzgados, debemos portarnos bien y tratar a los demás con amor. Mire qué bonito esto. Aquí yo he señalizado esto muy importante, porque cuando el hermano aquí construye esta idea, dice, debemos portarnos bien, tratar a los demás con amor. ¿Saben por qué? Porque vamos a ser juzgados. Entonces, cuando él dice acá, debemos portarnos bien, él lo que está haciendo es una aplicación. Esta aplicación es una invitación a las personas que están escuchando a portarse, a cumplir, a obedecer este mensaje. Los está haciendo un llamado en medio del sermón de abandonar esa conducta de la parcialidad. Esta es una aplicación en segundo plano, en cierta forma, porque la aplicación más importante, la central, se hace al final. Pero a lo largo del discurso vamos diciéndole a los hermanos, esto es peligroso, apartémonos de eso. Cuando nosotros decimos eso en medio del sermón, lo que estamos haciendo es una aplicación. Entonces, esta es una aplicación en segundo plano, es de las menos importantes, pero porque la aplicación más importante está al final. Sin embargo, aquí tenemos es un buen punto porque él ha llamado la atención a cumplir con este mensaje aquí en esta parte del sermón. Luego tenemos otra idea secundaria: el amor triunfa en el juicio. Versículo 13. ¿Cómo prevenir? Bueno, acá probablemente se necesitaría como corregir esto porque como que no concuerda mucho.
Dice, no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros, pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Probablemente este punto hay que revisarlo porque esencialmente no tiene mucha relación con la argumentación que se viene tratando en este bosquejo de sermón. Se nos movió bastante porque parece que el formato que tiene no está muy óptimo. Muy bien, vamos a ver qué es lo que pasa por acá. A ver. Sí, es que hay un salto, mire. Hay un salto de página y por eso tenemos ese problema. Ok, aquí. Ve, mire, este es un salto de página. Está un poquito desordenado porque tenemos un salto de página, claro. Entonces ahora que ya no tenemos ese salto de página, lo que vamos a hacer es ordenar. Ordenamos así y entonces ya el sermón nos queda en una cantidad menor de páginas. Bueno, vamos a ir entonces concluyendo porque ya tenemos bastante claro cómo es que va este bosquejo de sermón. Siempre es importante aprender a usar el Word porque en el Word vamos a encontrar una herramienta indispensable para la construcción de nuestros bosquejos de sermón. Pero mire aquí, ya tenemos entonces bastante bien ordenado nuestro bosquejo de sermón, salvo por algunas ideas que no deberían estar, pero que bueno, vamos a tratar de mejorar siempre en el futuro. Ok, entonces la regla de oro, Mateo dice, vamos a borrar el texto y vamos a dejar el versículo nada más. Bueno, ¿cómo recibimos a los demás? Así seremos recibidos. Muy bueno, esta es otra aplicación. Y luego tenemos por acá la conclusión. En la conclusión también hay unos pequeños problemitas que yo noté. Por ejemplo, mira acá dice, es muy difícil evitar el favoritismo. Esto está muy bien. Hasta los seguidores más cercanos de Cristo lucharon contra los prejuicios hacia personas diferentes a ellos. Cuando el apóstol Pedro fue llamado por primera vez a ministrar a personas no judías, se mostró todo lo contrario. Después admitió, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pero ahora mire usted acá. Dice acá, es muy difícil evitar el favoritismo. Se repite la idea 1 y 2 cuando el apóstol Pedro, así que ya sabemos que esto está repetido, por lo tanto vamos a quitarlo. Acá la idea que debería ser la 5, entonces es la 3 en realidad. La 6 debería ser la 4 y así. La 5 y la 6, pero vamos a ver qué tal está acá. Dice, el favoritismo sigue siendo un problema con el que luchamos. Muy bien. El favoritismo y la parcialidad no provienen de Dios y los cristianos están llamados a amar. Como humanos acostumbramos a juzgar en base a criterios egoístas y personales en vez de ver a los demás como los ve Dios. Este punto 5 lo quitaría porque en realidad es bastante redundante. Entonces acá vemos que sería así. Ojalá. Y aquí he señalado esto porque simplemente usted no debe decir ojalá crezcamos en la gracia. No, la exhortación acá al final en la aplicación debe ser contundente. Queridos hermanos, si no abandonamos el pecado del prejuicio, de la parcialidad, vamos a condenarlos. Abandonemos ese pecado. No podemos decirle a los hermanos, ojalá que podamos superar esta situación. No, no se debe hacer eso. Se debe ser contundente en la conclusión del sermón para llamar a las personas a practicar lo que hemos predicado, sino para que predicamos. Ahora, mire bien, el favoritismo que sigue siendo un problema, parece que esta es una redundancia, le quedó el hermano el texto ahí, y ahí se mira claramente. Y bueno, entonces nuestro bosquejo de sermón quedaría básicamente de esta forma, en 2 paginitas, lo que antes era 4, pero ahora ya nos ha quedado más ordenado. Mire, vamos a hacer esto, entonces lo seleccionamos completo, lo ponemos todo en su negrito y vamos a poner aquí algunos textos, los vamos a poner de esta forma, a ver, correcto, muy bien. La conclusión, vamos a dejarlo todo esto en una letra un poquito más grande
y también la vamos a distinguir del resto. Mire, ya queda nuestro bosquejo un poquito mejor hecho. Acá vamos a ver, nos estamos saliendo de... acá vamos a ver qué tal está el formato. Esto tiene que ver específicamente con el formato, pero el formato tenemos que arreglarlo. Ok, mire, bien ordenadito va quedando bien ordenadito. Vamos a ver, esto acá tiene que ser... Sí, tenemos que aprender a mejorar en nuestra forma de uso de el Word. Y de esa manera nuestro bosquejito de sermón nos quedará mejor estructurado y más bonito. Miren, ahora sí se mira un bosquejito mejor ordenado. Bueno, entonces estamos llegando al final de nuestra revisión de bosquejo de sermón. Gracias a quien nos ha enviado este bosquejo de sermón para revisarlo. Si usted tiene algún bosquejito que podamos revisarlo sin temor, envíelo, porque aquí vamos a tratar de revisar todas esas ideas que están quedando de más, unas que están muy buenas, cómo reordenar algunas cosas. Y de esta manera vamos aprendiendo más homilética para ser buenos constructores de bosquejos de sermones. Queridos hermanos, que Dios les bendiga en grande, y recuerden que cuando somos buenos predicadores, la gloria es para Dios y el beneficio para todos aquellos que nos escuchan. Mira nuestros videos más recientes aquí y vea la lista de reproducción homilética para que tengas un estudio sistemático y completo sobre esta materia. Suscríbete a nuestro canal y de esa forma estarás informado siempre de nuestro contenido. Si tienes una pregunta o algo que decirnos, déjanos en la sección de comentarios tus aportes. Comparte nuestro contenido. Muchas personas más necesitan conocer estas enseñanzas para mejorar como expositores de la palabra de Dios.